La violencia es quizás uno de los rasgos más antiguos y distintivos del ser humano. En la obra El origen de las especies de Charles Darwin se explica cómo la evolución del mono a hombre estuvo mediada por un instinto de lucha por la vida que le permitió seleccionar lo mejor de la especie y sobreponerse a la naturaleza salvaje. Sin embargo, la violencia es solo la herramienta y quien la usa busca en el fondo proclamar poder y control sobre el otro. La elipsis que une el periodo más primitivo del hombre con la época en que éste domina la inteligencia artificial evidencia la evolución de la especie, pero son las cadenas con las que se perpetra la violencia las que representarían mejor este salto en el tiempo. Así, desde que el hombre descubrió que podía dominar a los demás por medio de la violencia, se ensañó en una sangrienta y depuradora carrera por el control de todo cuanto se le impusiera en el camino hacia el poder, dando vida y forma a lo que se conoce hoy como el sistema. Un sistema que tiene como amante a la grandísima puta, a la que un día Fernando Vallejo llamó la puta de Babilonia. Este maridaje excretor de pobreza, injusticia, mentira, inequidades y corrupción formó en sus cloacas olvidadas a unos seres hechos de asco y rabia frente a la basura estereotipada y falsa moral que el Estado, la Iglesia y la industria han venido imponiendo desde la práctica y el discurso. Unos seres a los que la mierda les llegó tanto al cuello que tuvieron que rebelarse, meter el dedo en la llaga y gritar. El primer estallido sucedió en Londres en los años 70, producto de la época convulsionada por la que atravesaba el mundo. Una palpante crisis económica y social provocada por los residuos de la Segunda Guerra Mundial, los efectos de la Guerra de Vietnam y la crisis del 73 componían el escenario perfecto para que el movimiento punk tuviera lugar en boca de tres bandas pioneras: Sex Pistols, The Clash y The Damned. La avalancha de franqueza que escupió la banda en sus letras y sonidos estaba entretejida con los hilos de una realidad en la que el futuro era incierto, dada la paranoia y el mareo que produce estar a merced del botón rojo, y por un sistema de creencias erigido en la idea del catolicismo, una secta que como ninguna otra en la historia tratará de salvarte el culo, un infierno trazado por ellos mismos y con la promesa de ganar el cielo a través de la negación del cuerpo en castidad, de la sumisión y obediencia frente a lo que nos imponga la forma que el Estado adopte, como monarquía o como democracia, del agradecimiento a la miseria, mientras que ellos reposan en opulencia. En conclusión, una sarta de formas para dominar y mantener enjaulado al animal. Extra, extra. Londres llamando a los pueblos lejanos, ahora que se ha declarado la guerra desde el punk. Una guerra por la emancipación del cuerpo y el alma frente a las instituciones normativizadoras y sesgadoras de conciencia.
qué era el llamado? Así es, la escuela es otra de las instituciones castrantes del pensamiento, una fábrica de esclavos, un recinto en el que progresivamente te enseñan a ser obediente y receptivo a las normas. Te forman para ser un engranaje más de este podrido sistema. Escuela Primaria de Springfield. No debo provocar revoluciones. De esta manera es como el movimiento punk comienza a manifestar el pensamiento antisistémico, un movimiento que va mucho más allá de la música y se postula como un estilo de vida y de percepción de la realidad, en el que consignas como hazlo tú mismo son fundamentales ante la ausencia del Estado y en donde la anarquía como idea libertaria presenta un nuevo panorama para la vida en sociedad. Si bien el territorio londinense ha sido proclamado para el común como el lugar donde estalló la primera ola del punk, lo cierto es que es deber mencionar que para la década de los 60 en el país suramericano, Perú, también hubo un despliegue de punk en manos de la banda Los Saicos, la cual sería telonera del movimiento contracultural en la región, siendo además considerada como la primera banda en grabar por sí sola sus canciones. La viva manifestación de la consigna hazlo tú mismo. Echemos abajo la estación de tren, 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 demoler, 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 demoler. Echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Si Europa había sido territorio de discusión entre los intereses de burgueses y monarcas frente a los de las clases obreras y marginadas, en América Latina las tensiones eran y son aún todavía más profundas, situación que se puede corroborar a partir de toda clase de construcciones artísticas y culturales que suelen estar cargadas de un alto grado de hastío, de crudeza y de violencia, como si hubiera un desgarro del artista en sus composiciones, una reverberación especial en la sangre latina. Y es que en todo caso, el punk es decirle al mundo su basura. Ahora viajaremos hasta Argentina para encontrarnos con Violencia Rivas. Esta es Violencia Rivas, la cantante de la que se dice que a mediados de los 60, desde la Argentina anticipó el punk. Dicen que el punk nació a mediados de los 70 en Inglaterra con grupos como Sex Pistols, The Clash y los Gargaxyphon, que en castellano significa los sifones de gargajo. Acá tienen una foto. Este es un movimiento inteligente que nace del odio por esta sociedad hipócrita, enferma, cuyo futuro inexorable es seguir hundiéndose en un pozo de caca. ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda!
Y digo que yo me anticipé al punk. Yo debuto a mediados de los 60 en un programa juvenil llamado La Barra de la Nueva Ola Juvenil, nombre que indica la clase de voz taquera. Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero, yo te adoro. Por eso yo, que tenía 17 años y recién salía del colegio, pedí que me dejaran cantar un tema mío. Mi estilo pre-punk ya se empezaba a ver. Profesores asesinos que perforan tu cerebro, convertirte en un muerto que trabaja es la tarea del maestro. Educarse es una mierda, educarse es una mierda, educarse es una mierda. ¿Por qué perder tiempo estudiando tan duro si todo se hunde, si ya no hay futuro? Por eso no me vengan con The Wall. Antes yo dije no hay futuro cuando me di cuenta que nos educan para domesticarnos y nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda y mierda. ¡Mamá! ¡Cállate la puta que te parió! El movimiento se expandió rápidamente por todo el continente, casi que de manera simultánea en los países. La pobreza, la corrupción, la represión ejercida por las instituciones, la violencia generada por el narcotráfico, las dictaduras y las diferentes guerrillas, y la presión económica y cultural impuesta desde Estados Unidos fueron los compuestos del cóctel explosivo que puso a toda una generación desde entonces a gritar las verdades a las que los medios de comunicación no habían hecho justicia. Esos propagadores de la gangrena mental con la que la gente se deforma el cerebro para seguir toda su vida persiguiendo sueños idiotas. ¡Fuera, fuera! El punk, como ninguna otra contracultura, se ha dedicado a joderlo todo, de construir los conceptos y reivindicar la libertad. La policía es cristiana, es decir, esta policía siempre se ha distinguido por su piedad, por su piedad, por su piedad. ¿Que ha habido malos policías? Por favor, las fuerzas policiales son una institución eminentemente patriota y cristiana. 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 El punk que vino de Inglaterra era tan solo un adolescente rabioso que al llegar a Latinoamérica se convirtió en una fuerza madurada a golpes por las características que proveía el contexto. Sin embargo, la mutación más densa del punk es cuando éste
llega a Colombia y se pudre. Caminando por las calles sin saber a dónde voy, sin angustia ni problema, libre del sistema estoy. El sistema nos aliena, se nos quiere consumir, con promesas, con dinero, de ambición nos llenarás. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero, sistema. El narcoterrorismo golpea a Colombia durante la década de los 80, causando en el territorio toda una campaña de terror. Con más de 6.500 asesinatos impunes, Medellín se vuelve la ciudad más peligrosa del mundo entre 1989 y 1991, además de dejar entre la juventud el ideario de que el narcotráfico era una opción para lograr ser alguien. Yo creo que es el ideal punk por excelencia. Ser joven es el no ser un adulto, porque para nosotros, como dice una frase, eso es un insulto. No queremos ni convertirnos en unos adultos monótonos, ni asumir el estilo de vida aburrida que ellos plantean, ni seguir su norma, ni seguir su tipo de comportamiento que atenta ante todo contra la diversión y contra el hecho de ser nosotros mismos. Entonces es un rechazo a esa vida común, a esa vida cotidiana de ser un papá, tener una esposa gorda que tiene 5 hijos, todos canzoneando, todos viendo televisión y siguiendo una vida monótona que no va con nosotros para nada.